Buenas, ¿os imagináis que el jueves empezara el fin de semana? Pues como sabemos que eso va a llegar más pronto que tarde, hemos decidido adelantarnos y llamar a este espacio Por fin es jueves, un espacio de radio en el que queremos combinar información y ocio. En unos tiempos en los que vemos cómo los bulos corren como la pólvora y que es muy fácil convertir un mensaje falso en viral, vamos a tratar de informarnos y hacerlo como toca, conversando con las personas que saben. Y vamos a hacerlo de manera desenfadada, en formato conversación, en el que vamos a poder afrontar temas de interés como la salud mental, el cambio climático, la inteligencia artificial, la discapacidad y todo aquello que se nos vaya ocurriendo. Así que os animo a que nos indiquéis temas de vuestro interés para que podamos tratarlos en este espacio quincenal, que sale los jueves, al inicio del fin de semana. ¡Ey, chavalada! ¡Por fin es jueves! Y vamos a empezar haciendo un sencillo ejercicio de cálculo. Vamos a pensar en el tiempo que empleamos cada día en ir de casa al trabajo o de casa a la universidad y viceversa. En muchas ciudades, con sus áreas metropolitanas, ese tiempo no baja de los 45 minutos por trayecto, lo que podría hacer un total de hora y media al día, que multiplicado por 22 días laborables de media que tiene un mes, nos da 33 horas. Calculado en base a los 11 meses que trabajamos al año, se convierte en 363 horas, más de 15 días al año que pasamos yendo y viniendo al trabajo. Y eso pensando únicamente en el tiempo empleado. Si nos fijamos en el estrés que provoca un atasco que te hace llegar tarde a clase, a recoger a tus hijos, a una cita importante. Si nos fijamos en el peligro que supone hacer determinados trayectos con prisa o con estrés. En los problemas de contaminación que tienen muchas grandes ciudades. Vemos como la movilidad es un elemento clave en nuestras vidas, o al menos debería serlo. Y por eso contamos hoy con la presencia de Manuel Calvo, andaluz de Sevilla, de dos hermanas, como me ha dicho, consultor en materia de movilidad sostenible y que tiene en su currículum, pues bueno, algunas cosas tan interesantes como haber diseñado la red ciclista de Sevilla. Muy buenas, Manu, y muchas gracias por acompañarnos en este primer programa de Por fin es jueves. Hola, ¿qué hay? Buenos días. Y bueno, la movilidad de las ciudades la verdad es que está cambiando, pero no sé si para bien. ¿Tú qué piensas? Bueno, yo niego la mayor, ¿no? No está cambiando tanto. Hace unas décadas, yo diría que unas 7, 8 décadas, hubo una decisión urbanística en las ciudades que pasaba fundamentalmente por dedicar espacio público de las calles, de las avenidas, del viario de nuestras ciudades, al desplazamiento en automóvil privado. Entonces, esta decisión que yo tengo la opinión de que se tomó cuando nadie pensaba que el vehículo iba a ser un elemento accesible por un gran porcentaje de la población, pues efectivamente a lo largo de los años está provocando una serie de efectos y externalidades que están provocando que nuestras ciudades, eso sí, cada vez estén más contaminadas y cada vez sean más inhabitables, en el sentido de la falta de seguridad vial en nuestras calles. Es cierto que desde hace un par de décadas también se ha generado un movimiento que primero fue ciudadano, después técnico y que tiene que ser político en el futuro a muy corto plazo, que es el movimiento de la movilidad sostenible y la disciplina técnica de la movilidad sostenible, que pretende precisamente dar la vuelta y generar una nueva movilidad que precisamente uno de los objetivos no solo que sea más sostenible y ecológicamente viable, sino que ese tiempo que pasamos, como bien has dicho, en el transporte y en la movilidad y en la necesidad que es el acceder sobre todo a sitios y a lugares, sea un tiempo al menos agradable, y que no sea un tiempo estresante. Eso ya sabemos además cómo hacerlo. Es decir, aquí no... Y eso es una idea que yo sí quiero dejar muy clara, ¿no? Quizás de inicio en esta conversación, que es que no hay nada nuevo ni nada por inventar en este mundo de la movilidad sostenible. Es decir, ya sabemos los técnicos qué es lo que hay que hacer. Muchos políticos también lo saben, lo que pasa es que algunos no se atreven todavía a aplicarlo. Pero sabemos lo que hacer. Es decir, no hay que esperar a grandes inventos ni a grandes cuestiones novedosas, porque sabemos lo que hacer, y quizás en esta conversación pues desgranemos poco a poco efectivamente qué es lo que hay que hacer en este ámbito, ¿no?
No lo he dicho, pero Manuel es biólogo y por tanto le pone mucho acento a la parte sostenible de la movilidad, ¿no? Lo decíamos antes, lo importante es la sostenibilidad. Y mira, decíamos que cambiaba, yo te lo decía, te voy a hablar de algunos elementos que yo he visto recientemente en la ciudad, ¿no? Que pueden suponer un cambio. Por ejemplo, empieza a haber cargadores para los coches eléctricos. Yo no sé si el coche eléctrico no es el futuro, alguna vez hemos hablado de eso, nos gustaría que habláramos. O por ejemplo los patinetes, ¿qué pasa con los patinetes? ¿Son una nueva manera de transporte, son seguras, es sostenible? Bueno, yo como ecólogo, precisamente, Esperanza, me gusta siempre intentar que los árboles me dejen ver el bosque. Entonces, el problema que estamos teniendo con la movilidad sostenible y sobre todo con la comunicación de la movilidad sostenible es que continuamente los árboles no nos dejan ver el bosque. Y entonces enseguida pasamos de la idea general y sistémica de la movilidad sostenible a qué pasa con el patinete o qué pasa con el coche eléctrico, ¿no? Y claro, damos 3 saltos mortales entre medio. Entonces sí creo que hay que abordar esos problemas, que efectivamente son problemas, o más que problemas, son circunstancias que hay que solucionar con la generación de un vínculo entre esa idea general que por cierto, eso no sirve para todos los ámbitos de nuestra vida, no solo para la movilidad sostenible, ¿no? Hay una primera idea general que yo como ecólogo siempre me gusta poner encima de la mesa, y es que no podemos elegir no ser sostenible. Y ahora con la Dana ese debate está encima de la mesa, ¿no? Es decir, nosotros no podemos elegir o no elegir construir en zonas inundables. Claro. Porque viene el río con sus escrituras y dice, no, es que esto es mío, ¿no? Y ese entonces, debate ya pasó. Exactamente. Entonces ahora no podemos andar si el cambio climático es verdad o no es verdad, si la dependencia de los combustibles fósiles es realista o no es realista. Es un debate que se está produciendo la COP, ¿no? 29, ¿no? Es que el debate sobre los combustibles fósiles y dejar los combustibles fósiles es que tenemos que ser realistas. No. Verá usted, es que los combustibles son fósiles. Claro. Entonces, por definición, no vamos a poder depender de ellos en el futuro. Entonces, está bien que antes de que venga el río con sus escrituras, en el ámbito de los combustibles fósiles, pues diseñemos una transición que sea viable, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en el tema de la movilidad sostenible hay también 2 o 3 datos muy interesantes en el ámbito urbano, sobre todo, ¿no? Y es que has hablado antes del tiempo que nos pasamos en el desplazamiento, ¿eh? Pero es verdad que hay un buen porcentaje de las personas que se pasan mucho tiempo, sobre todo cuando decido irme a vivir al extrarradio y vivir a 20 o 30 kilómetros o 40 kilómetros de mi trabajo, y además eso es otro debate, no siempre se puede elegir dónde vive uno, por el tema de la vivienda, etcétera. Bueno, pero bueno, lo que quiero decir es que hay muchos de los viajes que se hacen actualmente son cortos, precisamente, ¿no? Y os daré un dato que yo creo que es muy interesante, ¿no? En Sevilla y área metropolitana, y esto ocurre en todas las áreas metropolitanas de nuestra querida comunidad autónoma Andalucía, el 25% de los desplazamientos en automóvil tienen menos de 2 kilómetros de distancia. Con lo cual quizá un poco exagerado recurrir al coche para 2 kilómetros. Pero es que más del 50% tienen menos de 5 kilómetros. Entonces, estamos haciendo más del 50%, y en Sevilla, por ejemplo, el dato son 2 millones, aproximadamente 2 millones de viajes en automóvil al día, pues se puede decir desde un punto de vista de la movilidad sostenible que 1 millón de esos 2 millones son directamente prescindibles, puesto que son viajes cortos, que se pueden realizar en cualquier medio, o se dice, de movilidad activa, ¿no? Andando, en bicicleta, patinete o en cualquier otro, ¿no? Entonces, teniendo esa idea en la cabeza, ya sí podemos empezar a proponer soluciones, porque a lo mejor estamos queriendo invertir miles de millones de euros en una red de metro subterráneos que en realidad no va a tener tanto efecto en la movilidad metropolitana como creemos. ¿Por qué? Porque hay una buena parte precisamente de esos viajes que se pueden solventar con lo que denominamos los técnicos movilidad activa, ¿eh? Que por cierto es la orientación estratégica de muchas ciudades, por ejemplo, de los Países Bajos, ¿no? y de muchas ciudades de Europa. Entonces, planteemos, por ejemplo, el debate del coche eléctrico dentro de este. Es decir, ¿cuánta movilidad de verdad sería absolutamente necesaria que se produjera en automóvil? Claro. Hay un problema cultural, parece, ¿no? De concepción en el que en general nos gusta demasiado el coche y se coge para todo. ¿Qué podríamos hacer los poderes públicos para
limitar en buena medida ese gusto por el coche. Yo creo que fomentar el transporte público cuando, por ejemplo, pensando en personas que a lo mejor la bicicleta, el patinete o ir andando no es una opción. Estoy pensando en personas mayores. También utilizan mucho más el transporte público las mujeres, por ejemplo. Y hay datos también que yo creo que son interesantes a la hora de abordarlo, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer? Claro, igual nos podemos ir también a los datos y a nuestra vida cotidiana, ¿no? En general, las personas mayores no utilizan el automóvil. Claro. Utilizan otros medios de transporte, ¿no? Otros medios, o por ejemplo las mujeres, sabemos que aproximadamente 2/3 de los clientes del transporte público son clientas. Y eso también lo sabemos. Y después de los hombres que hay en el transporte público tienen un perfil muy determinado, o son muy jóvenes porque todavía no han accedido al automóvil, o porque son muy mayores y entonces pues tienen ya otros problemas, ¿no? Claro. Otro tipo de problemas. Hay un elemento que a mí me gustaría, lo digo por hablar también de alternativas, si es el concepto de la ciudad 880. Eso no lo conozco. Cuando la ciudad es habitable y es cómoda para moverse y sobre todo para acceder, porque eso también es un elemento clave, y déjame hacer un paréntesis. El objetivo de todo esto es acceder a los lugares y a los servicios. Claro. No es moverse por moverse. La movilidad es una herramienta para un fin último, y en ese sentido, cuando hablamos tanto de movilidad, estamos confundiendo un poco los fines con los medios. Sí. El fin es acceder a los sitios, ¿no? Sí. Entonces, esa accesibilidad, efectivamente, ahora mismo hay una composición y una distribución, sobre todo, del espacio público que es muy desigual, ¿no? Cuando tú dices, claro, hay una movilidad que todavía hay una serie de necesidades que, bueno, el automóvil es una herramienta útil para eso. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Es decir, yo pienso que el automóvil es un instrumento maravilloso. Es un inventazo. Por ejemplo, también pienso que el combustible fósil, la gasolina, es un regalo de nuestra biosfera, de la geosfera en este caso, ¿no? Porque es una energía muy concentrada, en fin, otras cuestiones, ¿no? Pero el problema está en cuando tú derrochas, ¿no? Es decir, a mí me puede gustar mucho las hamburguesas, sé que es una comida basura, entre comillas, y si me como una a la semana no pasa nada. El problema es cuando me como 10 al día. Claro. Entonces ahí sobreviene el problema. El problema es cuando un buen porcentaje de la población pues tiene acceso al automóvil, que como digo es un instrumento maravilloso, pero tiene una serie de externalidades, ¿no? Actualmente se dedica al automóvil en España el 70% de nuestro espacio urbano. Uf. Y eso es un dato demoledor. Sí. Para mover al 30% de la población. Es decir, que aquí también hay una distribución injusta, claro, de un recurso público, que es el espacio público que todos podemos disfrutar. Todos, sí. Claro. Entonces, yo creo que también desde una perspectiva social y también de género, como hablábamos antes, por ejemplo, sabemos que las mujeres andan mucho más y utilizan más el transporte público que los hombres. Sí. Pero cuando digo que andan mucho más, digo que andan mucho más, ¿eh? O sea, que son diferencias muy significativas, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas creo que hay que tenerlas también en cuenta en esa visión también social que tenemos que tener del asunto. Es verdad que aún así habrá alguna movilidad que sea imprescindible hacerla en automóvil. Yo he hecho también las cuentas, Esperanza, porque hice la tesis doctoral en esto. Aproximadamente nos sobran el 80% del tráfico que hoy tú ves en la ciudad. ¿El 80%? El 80%. Es decir, para cumplir los objetivos de emisiones, y esto no tiene que ver con el medio ambiente, tiene que ver con estrategia económico-política en el futuro a medio plazo, nos sobran 4 de cada 5 coches que hoy vemos en las calles. Habrá un 20% que tenga que seguir utilizando de movilidades, que pueda seguir utilizando el coche. Y ahí cabe el coche eléctrico. Y ya respondo a tu pregunta. Sí. Entonces he ido en todos los elementos intermedios, ¿no? Entiendo, claro, que lo que no puede, la solución no pasa por sustituir el parque de automóviles actual en base a combustible fósil por coche eléctrico, porque volveríamos a tener los mismos problemas que tenemos ahora. Y es que tenemos que pensar en un uso, entiendo, adecuado. Yo creo que uno de los mensajes que me queda claro es que todos podemos poner nuestro granito de arena a la hora de pensar en una mejor movilidad, porque si todos esos trayectos, ¿no?, que son inferiores a 1 kilómetro o a 2, está claro que los podríamos hacer sin coche. Hay gente que le resulta más cómodo, sorprendentemente, porque en las grandes ciudades pensar que es cómodo hacer un trayecto así en coche, a mí
no sé, me resulta difícil de entender con los problemas que hay de atascos para aparcar, etcétera. Pero bueno, yo creo que como mensaje que todos nosotros podemos hacer mucho para reducir en parte esos problemas. Desde el punto de vista político, ¿qué podemos hacer? Porque, perdona que te diga, lo hemos comentado alguna vez, yo creo que hay decisiones públicas que consiguen cambiar la realidad. Cuando yo estudiaba Derecho y cuando yo enseñaba Derecho, siempre decimos que el derecho va por detrás de la realidad, pero a veces va por delante. Y yo creo que el carril bici en Sevilla supuso un cambio enorme en la movilidad de la ciudad porque de pronto era seguro y era cómodo ir en bicicleta. Yo conozco a mucha gente que no iba habitualmente en bici a la universidad, por ejemplo, porque le daba miedo. Porque competir en la calzada con los vehículos es algo, bueno, pues que es peligroso. Y sin embargo, el carril bici te proporciona una seguridad increíble. Y eso lo ha cambiado. ¿Qué podemos seguir haciendo para avanzar un poco en esa línea? Bueno, hay una serie de lecciones que aprendimos con la implantación de la movilidad ciclista en Sevilla, ¿no? Que, por cierto, yo no querría dejar de nombrar a 3 personas o a 4 personas, en este caso, que fueron claves en ese cambio. Primero, el adoptar una férrea voluntad política y una férrea decisión política en aquel momento por parte de Paula Garbín, que era la concejala de Izquierda Unida, la segunda teniente de alcalde, además en ese momento, con Montesirín como alcalde. Después José García Cebrián, que era la persona que dentro de la gerencia de urbanismo estuvo impulsando políticamente todo este proceso. Pepa García Jaén, que fue la directora de la Oficina de la Bicicleta durante muchísimos años, con una labor absolutamente encomiable. Y también Ricardo Márquez, que desde el punto de vista de la asociación de A Contramano, pues fue también un impulsor muy importante, ¿no? Mi participación fue pues como consultor y en fin, poner el trabajo técnico encima de la mesa dentro de un equipo que, como digo, era un equipo técnico-político que fue absolutamente imprescindible, ¿no? Porque sin voluntad política, como tú decías, no hay manera, ¿no? Entonces, en ese sentido, el proceso de Sevilla fue muy importante precisamente porque ejemplifica qué ocurre cuando tú decides destinar espacio público a otra cosa. Claro. ¿No? Tú decías antes, claro, es cierto que podemos poner nuestro granito de arena individual y dejar de hacer desplazamientos absurdos en coche de 2 kilómetros, por ejemplo, ¿no? Pero claro, andar 2 kilómetros cuando la acera tiene menos de 1 metro y las intersecciones no están pensadas para el peatón, o cuando no hay directamente infraestructura para la bicicleta, o a lo mejor está llevando, como me pasó a mí durante muchos años, carritos de niños, pues es que, claro, no se le puede pedir a la gente que sean héroes. Sí. Entonces, tiene que haber una infraestructura y destinar sobre todo un espacio. ¿No? Hay un mensaje que ahora mismo se está lanzando mucho a nivel europeo, y es que las ciudades, y hay algunas ciudades de mucha importancia que lo están realizando, necesitan acometer una redistribución intensísima del espacio urbano, ¿no? Es decir, pasar de ese 70 para el coche y 30 para todos los demás. Incluido los veladores que se llevarán. Exactamente. Bueno, al 30 para el coche quizás, ¿no? Sí. O para los medios motorizados y 70 para todos los demás, ¿no? Claro, el problema con los veladores es que están ocupando un espacio escaso, claro, que se destina al peatón. Y fíjate que yo en esto le pongo una metáfora, un símil, porque son los mismos debates, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, algunos responsables políticos que es que el conflicto entre la bici, entre el peatón, entre los veladores, entre el patinete, no sé cuánto, no sé qué, claro, es que estamos todos en ese 30%, claro, o 25, 20% del espacio en muchas ocasiones. Y nadie cuestiona todo lo que se dedica a los coches. ¿Quién está realmente ocupando todo el resto del espacio, ¿no? Es un debate muy similar al tema de la inmigración. Cuando se echa a pelear al obrero español con el obrero inmigrante, ¿no? Sí. Cuando en realidad aquí el problema es que hay una distribución desigual de los recursos a nivel económico-social, ¿no? Pues con la movilidad está pasando justo igual, porque además a mí siempre me gusta hablar con datos, ¿no? Por un carril de coche pasan 2.500 personas a la hora. Si esos 3,5 de anchura o 3 de anchura que se destina a un carril de coche se destinara, por ejemplo, a la circulación peatonal o circulación bicicleta o a la circulación de un autobús, estaríamos hablando de decenas de miles de personas. Claro. Es decir, desde el punto de vista también del flujo de movilidad, es muy, muy ineficiente destinarlo a la circulación del automóvil, ¿no? Sí. Y el transporte público, yo creo que pasa también, hay que fomentarlo, ¿no? Necesariamente. Claro, porque pese a que efectivamente hay una serie de viajes
que no tienen tanta distancia y que se pueden solventar con medios de movilidad activa, del peatón y de la bicicleta, después hay una serie de necesidades de viajes más largos. Del área metropolitana, por ejemplo, que a veces no están lejos, pero es verdad que es imposible el acceso, pues paseando, caminando. Mira, hay un dato que es que el 42,6% de los coches que recorren Sevilla provienen del área metropolitana. Entonces yo creo que también en las grandes ciudades nos tenemos que plantear cómo conseguimos, ¿no?, que esas personas que vienen a trabajar o que vienen a estudiar tengan un acceso fácil, porque muchas veces ahí es muy difícil convencerles de que el coche no es la opción o la mejor opción para desplazarse. Claro, no podemos pedirle a alguien que tarde a 10 o 15 minutos, en coche, claro, siempre que no haya un atasco y tal, en coche, a que tarde hora y media porque tiene que hacer 2 transbordos en transporte público y vuelta, ¿no? Entonces, eso, claro, es lo que está diciendo, no podemos... Ahí hay un concepto que comunicativamente a lo mejor tenemos que desarrollar más, y es el concepto de la triple alianza. Es un sistema de transporte que está articulado mediante la alianza del peatón, la bicicleta y el transporte público. De hecho, es algo que se está practicando en muchas ciudades de Europa y también en alguna medida en algunas ciudades de España. Sevilla, Barcelona, Valencia, Vitoria, son ciudades más desarrolladas en este tema de la movilidad. Que sea muy fácil utilizar intermodalmente, que se dice, sí, ese medio de desplazamiento de movilidad activa y el desplazamiento en transporte público, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo aparcamiento seguro en Mairena del Aljarafe y tengo una red de vías ciclistas magnífica, segura y cómoda, sobre todo de utilizar, porque ese es el elemento clave, que sea cómoda. Claro. En Mairena del Aljarafe yo puedo acceder con mi bici a la estación de Mairena, y esto vale para cualquier ciudad de Andalucía. Puedo acceder a la estación del transporte público de cabecera, aparcar allí mi bici de manera segura, acceder a la ciudad central, y allí en la ciudad central tengo también un aparcamiento seguro donde tengo otra bici que duerme allí, y me desplazo después a la ciudad con bicicleta. Ese tipo de cosas se están haciendo ya. Por ejemplo, la estación central del ferrocarril de Utrecht tiene un aparcamiento de bicicleta seguro para 12.500 bicis. Entre el 30 y el 40% de los clientes del Cercanías de Holanda acceden a la estación en bicicleta. Claro. Entonces, y de hecho, como te decía, mi tesis doctoral versa sobre esto. Así podríamos absorber aproximadamente 1,5 millones de los 2 millones de viajes que se hacen en Sevilla, por ejemplo, pero en cualquier otra ciudad de Andalucía, digo, por no hablar solo de Sevilla, se podría hacer igual. Es decir, aproximadamente el 75% de los viajes que se hacen hoy en coche podrían absolverse mediante una apuesta decidida política, sí, de hacer realidad esa triple alianza. Y para eso hace falta infraestructura, hace falta decisiones, sí, valientes en algunos casos, y hace falta inversiones, ¿no? Sí, lo que pasa es que es curioso porque muchas veces para apostar por una movilidad sostenible hacen falta inversiones, pero muchas veces menos caras de la que se necesitan en otros proyectos, a veces faraónicos, que se venden mucho más, pero que a la hora de la verdad son menos sostenibles y menos prácticos. Estamos hablando del metro, por ejemplo, ¿no? Cuando el metro es necesario, la inversión es enorme. A veces en ciudades como Sevilla podría ser a lo mejor cubierta pues por una red de autobuses que ya tenemos, que se podría extender, como decía, ¿no?, infraestructuras para fomentar aún más el uso de la bici. Todo esto hay que seguir repensándolo, porque es verdad que políticamente queda mucho por hacer, como dice, y lo que hace falta es un poco al final de audacia, ¿no?, a la hora de afrontar estos temas. Te planteo una cuestión que a mí me preocupa, esto como madre, ¿vale? Yo tengo una hija de 13 años, todavía no, pero ella mismo estará saliendo y empezará a salir a lo mejor a unas horas un poco más tarde. Y me planteo lo que yo hacía cuando salía, y si me daban dinero para el taxi, no me lo gastaba en el taxi porque me parecía una pérdida de... Estoy pensando en la seguridad, ¿no? En cuál es el medio de transporte. Yo creo que las mujeres, sobre todo, tenemos que tener en cuenta ese elemento adicional, ¿no?, cuando sales de noche a una hora muy concurrida, ¿no?, que es el miedo que desgraciadamente todavía pues llevamos a cuestas, ¿no? Yo pensando en mi hija, digo, yo no quiero que vuelva andando de noche, tiene que volver en bici, le compro un patinete. ¿Cuál crees que es la opción más segura y bueno, más aceptable desde el punto de vista de la movilidad sostenible? Bueno, aquí a mí me gusta hacer una distinción entre dos conceptos claves en este debate. Una es el peligro y otra cosa el riesgo, sí, porque no es lo mismo. Es verdad. Es decir, una opción puede ser arriesgada, pero a mí me gusta pensar que la opción que es peligrosa es la que genera el riesgo, la situación de riesgo. Vale. Y eso en la movilidad sostenible lo tenemos también muy claro.
la inmensa mayoría de los accidentes, incluso graves o mortales, que se producen en los ámbitos urbanos, en el ámbito viario, siempre ha implicado un vehículo motorizado, que es el instrumento o la forma peligrosa, digamos. ¿Por qué? Porque se produce una situación de riesgo. Es decir, los coches son máquinas que están diseñadas para ir a 100 o a 120 por una autovía y van a 50, con suerte, y son máquinas de 2.000 kilos que un atropello es prácticamente mortal, ¿no? Incluso en el debate del casco, con el tema de la bici y tal, cuando te atropella un coche y vas en bicicleta, no da igual que lleves o no casco, porque el casco te protege de una caída tuya, ¿no? Entonces, en la inmensa mayoría de las situaciones de riesgo que se producen en la ciudad, que es un riesgo viario más que causado por otro humano, que sí es el que... Yo tengo también una hija y un hijo también, tengo 2 niños, y a mí me preocupa mucho más el riesgo al atropello que cualquier otro riesgo que pueda venir de que alguien le haga daño o no le haga daño, porque es que objetivamente es así, ¿eh? Sí. Entonces, en Sevilla, por ejemplo, la opción de la bicicleta es una opción muy, muy buena, o del patinete, ¿no? Es decir, tenemos una infraestructura que está preparada para eso, y, por ejemplo, en la que yo como padre pues opto, ¿eh? En mi casa somos 4 en la familia y cada uno tiene su bicicleta, y cada uno coge su bicicleta como su medio de transporte. Es verdad que antes que seguro, que también, todos los medios de transporte tienen que ser cómodos de utilizar, ¿eh? Claro. Lo que hablábamos también, eso se puede llevar al ámbito del transporte público. Es decir, si el transporte público es cómodo de utilizar, la frecuencia es buena, los coches son cómodos, el tratamiento en general del servicio está orientado al usuario y no a la propia empresa y tal, normalmente la gente responde con el uso de las opciones que son más cómodas, ¿no? Y más rápidas. Sí, al final sí. Bueno, pues qué interesante, y queda mucho por abordar, pero yo creo que hoy, como un primer acercamiento a este concepto de movilidad sostenible, ¿no? Yo creo que me queda claro que todos podemos contribuir un poquito, ¿no? Tenemos que repensar cómo nos movemos, ¿no? Y lo que hacemos cuando vamos con el coche a una distancia relativamente corta, muchas veces porque ni lo pensamos, por hábito, por costumbre, pues que estamos, me quedo con el dato del 70% del espacio público dedicado a los coches, cuando solo utiliza el 30%, me parece algo que realmente hay que repensar, pero que sobre todo hace falta una política dirigida a, de alguna manera, iba a decir reequilibrar ese uso del espacio público para que sea más democrático, ¿no? Y más participativo, y que en realidad los peatones, las personas que van en bici, las personas que van en patinete, pues también puedan, ¿no?, verse favorecidas pues, por esa redistribución. Muchas veces los coches lo ocupan todo, crean, además, no lo hemos hablado, problemas de contaminación. Hay ciudades como Granada, por ejemplo, que tienen una dosis de contaminación altísima y está directamente relacionado, ¿no?, pues con el número de automóviles diarios que allí se concentran y todo eso. Así que yo me lo apunto por mi parte en lo que se pueda hacer. Muchas gracias por venir aquí hoy a hablar. Puede que te veamos algún otro día como músico, porque ya sí, me has dicho también que también te gusta la música y tenemos también pendiente hacer alguna cosa al respecto. Pero bueno, ahora te diría que si ya hubiéramos llegado, bueno, a ese imaginario en el que la jornada laboral solo dura 32 horas y como hoy es jueves, nos iríamos a tomar una cerveza para empezar el fin de semana. No lo podemos hacer, pero esperemos que sea así pronto. Muchas gracias por estar aquí y bueno, un placer. Muchas gracias a vosotras por invitarme, ha sido un placer. Sí querría quizás, por decir algo en positivo, ¿no?, ya que nos vamos de fin de semana, en cuanto a la movilidad sostenible, ¿no? Y es que, y eso además se demuestra claramente en las ciudades que, como digo, están apostando por este tipo de movilidades, ¿no? La movilidad sostenible no significa un camino de renuncias, ni un camino de sacrificio. No es que yo me sacrifique, no cojo el coche y entonces voy andando y tal, ¿no? Que cuando las cosas se hacen bien, ese desplazamiento hecho en movilidad activa, ¿no?, o en un buen transporte público, al final es mucho más satisfactorio y mucho más feliz. Con lo cual, ese tiempo que efectivamente destinamos a la movilidad todos los días, pues sea al menos un tiempo productivo desde el punto de vista personal, ¿no?, desde el punto de vista de la vida, ¿no?, que al fin y al cabo a lo que todos aspiramos. A lo que todos aspiramos, un poquito de felicidad. Sí. Muchas gracias. ¡Ey, chavalada! ¡Por fin es jueves!